¿Cómo están, chicos? Vamos a arrancar. Después de 1:30 tienen con Maxi, ¿sí? Porque él es puntual. Vamos a empezar entonces. Vamos ahí. Espera, ¿tiene frío? Un ratito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces recién nacido saludable. Es decir, ayer abordamos los temas de embriología que corresponden a la unidad problema número 5, ¿sí? Donde vimos el eje central, que es el embarazo y la gestación. Diferenciamos los conceptos también y abordamos la embriología hasta la 4ª semana de gestación. Lo que vamos a ver hoy justamente es el recién nacido saludable, que es lo que se ve en la UP número 6, y es la que nos va a introducir justamente a los conceptos del sistema nervioso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque primeramente, ustedes tienen que aprender a definir con sus palabras y aplicando distintas evaluaciones que van a aprender más profundo en pediatría, cuando cursan el 4º año, cómo definir y cómo recepcionar y determinar que un recién nacido es considerado saludable. ¿Bien? Entonces, primero, nosotros tenemos que definir el concepto de recién nacido saludable de la siguiente manera. ¿Sí? El recién nacido saludable es el producto de la concepción que nace a término con signos vitales dentro de los parámetros normales y ha contado con la valoración prenatal correspondiente y completa. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de definir al recién nacido saludable. ¿Va? El producto de la concepción que nace a término con signos vitales dentro de los parámetros normales y ha contado con la valoración prenatal correspondiente y completa. Cuando uno habla de que justamente nace a término, estamos valorando en ese nace a término la maduración. ¿Bien? La maduración. Ahora, cuando yo me refiero con signos vitales dentro de los parámetros normales, quiero saber si es vigoroso. ¿Es vigoroso? Eso es lo que me tengo que preguntar, realmente para saber si ese recién nacido es saludable. ¿Bien? Entonces, por otro lado, entra toda la evaluación previa. Es decir, si la madre ha contado con los 5 controles obligatorios, si ha realizado las consultas interdisciplinares, o por ejemplo con un cardiólogo, ¿sí? Depende, ¿sí? Los antecedentes de cada mujer gestante. ¿Bien? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, sí o sí, en la clasificación de ese recién nacido, es estos dos parámetros. ¿Es vigoroso? ¿Cómo es su maduración? Entonces, ustedes van a ver que para responder a si es vigoroso, ustedes van a utilizar el test de Tanner. ¿Sí? Perdón, el de... ¡Oh, qué re loco! El de Apgar. Perdón, test de Apgar. Estoy pensando en la UP10. Y en la maduración, el score de Capurro. ¿Bien? El score de Capurro. Entonces, justamente con Apgar vamos a determinar si el niño es vigoroso, no vigoroso o deprimido. Son las 3 categorías que voy a poder clasificar ese recién nacido. Vigoroso, no vigoroso
Y dentro del no vigoroso voy a decir que puede estar deprimido o moderadamente deprimido. ¿Bien? Ahora, en el ESCO de Capurro, nosotros vamos a evaluar si es pretérmino, quiere decir que el nacimiento fue antes de las 37 semanas, es decir, es menor a las 37 semanas de gestación. Si es atérmino, quiere decir que está entre la semana 37,1 a la semana 41,9. Y si es un posttérmino, quiere decir que es mayor a 42 semanas. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver una recepción de recién nacido, cortita, y donde vamos a ver cómo los profesionales hacen la valoración de ese recién nacido, para después poder nosotros enfocarnos en todos estos parámetros que vamos a tener que clasificar. Como así también nos vamos a meter de lleno en lo que es la valoración neurológica. Y eso nos lleva a entender el neurodesarrollo también. ¿Sí? Entonces, con esta unidad yo puedo tranquilamente empezar a hablar de la recepción del recién nacido, puedo hablar de las evaluaciones clínicas que se hacen en ese niño, y por otro lado puedo empezar a hablar de que el niño se relaciona con el mundo exterior a través del reflejo. Entonces justamente a partir de ahí empezamos a introducirnos en el sistema nervioso. ¿Bien? Guille, Sí, te quería hacer una consulta. ¿Qué dice el no vigoroso a la... moderadamente deprimido y Eso, deprimido gracias. total. Gracias. Bien, vamos a ver entonces unos segundos esta secuencia
¿Dónde quedó el video? Gracias a todas las sorpresas que vamos a ver ahora y vamos a dar ahí a repetir. Estimulamos a que esté ¿cierto? Una estimulación tiene que ser fuerte en la espaldita, si no, sale en la espaldita, golpecitos en las plantitas de los pies, golpecitos, no como antes que les daban golpes en la espaldita y eso, ¿no es cierto? Entonces, nuestro bebé ya está llorando. Secamos bien. Hay que vestirlo porque si no se nos enfrían, se enfrían rapidito, ¿no? Vamos a hacer la valoración del habla. Entonces, vamos a ver el tono muscular. Si tenemos sin tono, si nuestro bebé está flácido, es un 0. Si nuestro bebé tiene pequeños movimientos, es 1. Pero si nuestro bebé está activo, es 2. Entonces tenemos 2, tono muscular 2. El llanto, la alerta. Si nuestro bebé está callado, 0. Si nuestro bebé tiene un pequeño sonidito, 1. Pero nuestro bebé está llorando, entonces tenemos 2 más, 4. El color, si nuestro bebé está morado, 0. Si nuestro bebé tiene cianosis en los piecitos, en las manitos, 1. Y si nuestro bebé está totalmente rosado, 2. Nuestro bebé tiene un poquito de cianosis, ¿cierto? Sería 1, 2, 4, 1, 5, ¿cierto? 2, 4, 1. ¿Qué más valoramos? Valoramos la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca menos de 40 es 1. Una frecuencia cardíaca de hasta 100 es 2. Y una frecuencia cardíaca más de 100, perdón, de menos de 100 es 1. Cuando es una frecuencia cardíaca más de 100 es 2. Entonces tenemos 2 más. 2, 4, 5 más 2, 7. Si nuestro bebé tiene una frecuencia respiratoria más de 30, tenemos una puntuación de 2. Entonces nuestro bebé está llorando todo bien y tiene una frecuencia respiratoria más de 40, de 30. Entonces tenemos 2. Ya, entonces ahí sí hacemos las cuentas. 2 del tono, 2 del llanto, 4. 1 de la coloración, 5. Ya, de la coloración, 5. ¿Qué más? De la frecuencia cardíaca, 7. Y de la respiratoria, 8. Entonces nuestro bebé tiene un ardor de 8 al primer minuto. Eso se hace al primer minuto. Ahora, revisamos todo. Tenemos que ver que el cordón umbilical tenga 2 arterias y una vena. Las 2 arterias se ven como unos cuernitos, no sé si se dan cuenta aquí. Tenemos un cuernito aquí y otro cuernito aquí. Aquí está uno.
uno. Y aquí está el otro. Son 2 arterias y la vena siempre la vamos a encontrar colapsada. Entonces tenemos 2 arterias, una vena. ¿Sí? Vamos a empezar, tallar, tomar el perímetro cefálico. Yo tengo que Lo importante es que lo hagamos rápido porque lo voy a sentir la temperatura. Chicos, me van anotando. Ya lo. 2750. Ya. Tiene 45.5 de talla. Ya. 34 de perímetro cefálico. Y 10 de braquial. Ya. Revisamos. Testículos en escroto, ¿no? Ahora voy a estar con usted aquí afuera. ¿Aquí y afuera? No, aquí nomás. Aquí nomás. Afuera estoy con 2 citos nomás. Ah, chévere. Pues la tenemos aquí toda la noche. Sí, sí, aquí con ustedes. Hacemos esta maniobra para ver si no hay algún problemita en la cadera. Si escuchamos algún clic, es un signo y tendríamos que mandar a hacer otros exámenes, pero no hay nada. No escuchamos nada. Bueno, ya lo escuchamos. Vamos a escuchar el corazoncito. Tenemos unos reflejos que se llaman los reflejos primarios, que es la alerta, la succión. Ya. Los bebés saben desde chiquititos que es una succión. Ellos empiezan a succionar. Tiene buen reflejo de succión. El reflejo del agarre. Mira. Él se agarra. ¿Sí ven? Ya. Alzamos. Y vemos las fontanelas. Las fontanelas son las uniones de los huesitos. Son membranas, las cuales cuando van creciendo van cerrándose poco a poco. Estas están abiertas hasta que el cerebrito crezca lo que tenga que crecer. Si nacen cerradas estas, los bebés se quedan con una cabecita chiquitita. Tenemos la fontanela anterior y en la parte de acá atrás la fontanela posterior, que es la unión del occipital con los temporales. Y esta es del frontal con los temporales. Y las fontanelas de acá, que estas casi nunca están abiertas, pero muy pequeñas. Más están abiertas las de adelante. Esta tiene que estar normal, no tiene que estar tensa ni abombada, ¿no? ¿Ya? Revisamos las orejitas, que tengan una buena implantación. Y el cuellito. Ya. Estamos normal con este bebé, ¿no? Bien. Este video resume un poco todo lo que se hace para valorar al recién nacido saludable. ¿Bien? Es un video casero, ¿sí? Donde se puede ver a la médica pediatra que hizo la recepción, ¿sí? Y posteriormente la valoración completa del recién nacido, que ya sería el examen físico. ¿Bien? Pero lo que tenemos que destacar es, en primera instancia, cómo vamos a clasificar a nuestro recién nacido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos jamás es que si yo quiero definir a mi recién nacido como un niño saludable, tengo que saberme la valoración del Escole Capurro y la valoración del test de Apgar. ¿Bien? Después,
¿Qué otra cosa es importante? Si bien la recepción del recién nacido, los chicos que han estado con nosotros desde el principio de año, hicimos la práctica, hicimos la recepción, aprendieron cómo se hace toda esa secuencia, por ahí no la toman completa, porque eso es algo que ustedes lo van a ver más adelante, pero sí saber, por ejemplo, algunos datos, cuál es el protocolo de recepción del recién nacido, ¿sí? Entonces, ese video muestra una secuencia rápida, ¿sí? Y bien determinado de lo que se hace espontáneamente en la sala de parto y después en la sala de reanimación. Entonces, antes de ir a eso, test de Apgar, ¿cómo lo evaluamos? Como dice el video, ¿sí? Como dijo la doctora recién. Es decir, el test de Apgar va a evaluar 5 parámetros físicos, porque estamos evaluando vitalidad. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros físicos? Van a ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la irritabilidad, es decir, si el niño llora o no llora. Vamos a evaluar el tono muscular. ¿Y qué otra cosa más vamos a evaluar? El color. Está bien decir irritabilidad. Claro, exactamente, porque él llora reflejamente, es porque quiere. Todo lo hace a través del llanto. Tiene hambre, llora. Le duele algo, llora. Por eso justamente se llama irritabilidad refleja. Entonces, los 5 parámetros que va a evaluar el test de Apgar, acuérdense que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la irritabilidad refleja, el tono muscular y el color de la piel. Ahora, si bien yo no quiero que ustedes aprendan 2, 1, 0, pero sí que sepamos que hay un puntaje, que a cada parámetro se le puede dar un puntaje de 0, 1 o 2, ¿bien? Y que en función de esa valoración que yo haga en la sala, voy a clasificar a mi recién nacido de la siguiente manera. Si el Apgar está en mayor a 7, va a ser vigoroso, es decir, de 7 a 10. Ahora, si el Apgar es entre 4 y 6, va a ser un moderadamente deprimido, de 10, ¿no? Siempre de 10. 7 de 10. Ahora, deprimido es cuando es menor a 4 de 10. Entonces, cuando es menor a 4 de 10, acá lo que se hace es la reanimación, el RCP, ¿sí? Ya pasamos a una sala de neonatología, donde se va a hacer las maniobras avanzadas. Ahora, en un moderadamente deprimido, lo que hacemos es estimular. Y cuando hablamos de estimular, hablamos del secado, ¿sí? Con las compresas tibias, para darle calor y que de esa manera, cuando yo haga la próxima evaluación, haya sumado puntos. Recuerden que el test de Apgar se hace al minuto y se hace a los 5 minutos. Y esto le van a preguntar, ¿por qué hago 2 veces el test de Apgar? Uno sí es la adaptación al ambiente, y el otro Para la adaptación a la vida extrauterina bien. del bebé. A ver, ordenado, bien. Mal le dijo, el del primer minuto es para ver cómo sobrellevó el trabajo de parto. Excelente, ¿sí? Y a los 5 minutos es toda la adaptación extrauterina, como dicen ustedes, la adaptación al medio. Entonces, yo al primer minuto lo que quiero es ver cómo se adaptó a esa situación traumática que es el parto. ¿Sí? Ahora, a los 5 minutos, ella estuvo un buen tiempo fuera del útero materno y está en un mundo nuevo, en un ambiente nuevo. Entonces, el Apgar de los 5 minutos permite ver cómo él se adaptó ya a ese ambiente nuevo, a la vida extrauterina. Entonces, el primer minuto valora cómo, ¿sí? No sobrevive, sino que cómo se adaptó al trabajo de parto, porque es una situación traumática, es un tipo de shock que sufre el recién nacido, y por otro lado, los 5 minutos es la adaptación al medio externo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, eso sería lo que ustedes le van a preguntar del test de Apgar. Ahora, cuando ustedes evalúan el score de Capurro, van a evaluar 5 parámetros físicos y 2 neurológicos. ¿Sí? 5 parámetros físicos y 2 neurológicos. ¿Cuáles son esos parámetros físicos del Capurro? Parámetros físicos. El formato del pabellón. Pabellón auricular. Glándula mamaria, muy bien.
El pezón, presencia ya de grado del pezón, pliegues plantares. ¿Y qué más? Uno más, ¿me falta cuál? La piel, textura La de la piel. piel. El color de la piel nuevamente. Entonces, pabellón auricular, glándula mamaria, presencia de pezón, pliegues plantares y el color de la piel. Ahora, más los parámetros neurológicos, son dos. ¿Cuáles son los dos parámetros neurológicos? La La caída caída de la cabeza Caída de la cabeza y el signo de la bufanda. y el signo de la bufanda. Muy bien. Bien. Esos serían los parámetros que yo voy a evaluar con el capurro. Van a ver con el bebé, por ejemplo. Ustedes van a ver que el signo de la bufanda es cuando cruzamos un brazo completo hacia el otro hombro, hacia el hombro contralateral, ¿ven? Por el cuello. Se toma así. Y vemos cómo vuelve solo ese brazo rápidamente. Entonces, esto lo que está evaluando es la respuesta del tono muscular. Recuerden qué es el tono muscular, ya que estamos ahí, ¿qué es el tono muscular? No, contracción en sí no. ¿Qué es el Máximo tono grado muscular? de contracción. Noelí, ¿cómo? El máximo grado de contracción. No, tampoco. Bien, es un grado de resistencia que pone el músculo a la contracción. Y también cuando vimos, eso no para los chicos que cursaban con nosotros antes, en el cursado de la materia, ¿qué dijimos que era el tono muscular? Además de un grado de resistencia que genera el propio músculo a su contracción. Es un grado de semicontracción, no es una contracción máxima ni es un tipo de contracción. El grado de semicontracción, ¿qué quiere decir? Que el músculo no está ni totalmente contraído ni está totalmente relajado. Eso es el tono muscular. Entonces, como es un grado de semicontracción, entonces no se contrae al 100%, no se relaja al 100%, y ese estado, que se llama tono muscular o grado de semicontracción, le va a permitir que ante la llegada de un estímulo, rápidamente se contraiga. Para que la respuesta sea rápida al estímulo. Si yo no tuviera tono muscular, voy a tardar en generar una contracción. O voy a tardar en relajarme. ¿Está? Entonces, el tono muscular lo van a definir como el grado de semicontracción. Esto es muy importante porque de acá en adelante vamos a hablar mucho de tono muscular en estos días y es un tema que le van a preguntar sí o sí. Cuando ustedes hablen del tono muscular, recuerden que van a estar hablando de un grado de semicontracción. Grado de semicontracción que ejerce el músculo. O también podemos decir que es el grado de resistencia que ejerce el músculo de la contracción. Es decir, no lo deja contraerse en todo. Eso es una resistencia, un grado de resistencia. Entonces, el grado de resistencia que ejerce el músculo a la contracción, es decir, no lo está dejando contraerse totalmente. Entonces, si yo tengo tono muscular, viene un estímulo y ese estímulo va a permitir rápidamente que se contraiga. Y posteriormente, o que se relaje. Entonces, si yo no tuviera tono muscular, me costaría llegar a la contracción o me costaría llegar a la relajación. ¿Está? Entonces, el músculo busca un estado semi o intermedio, donde no está totalmente relajado ni totalmente contraído. Entonces, llega un estímulo y rápidamente, en respuesta a ese estímulo, o se contrae o se relaja. ¿Bien? Eso es el tono muscular. Entonces, cuando uno evalúa el signo de la bufanda o evalúa la caída de la cabeza, estoy evaluando tono muscular. Ahora, el signo
de caída de la cabeza, bueno, esto es como un muñeco. Pero recuerden que la cabecita del bebé, nosotros tenemos que sostenerlo hasta los 2 meses aproximadamente, siempre de la cabecita. ¿Por qué? Porque no tiene sostén cefálico todavía. El sostén cefálico se logra a los 2 meses. ¿Por qué? Porque madura el tono muscular. Va madurando el sistema nervioso. Entonces voy teniendo más tono muscular. Entonces, ¿qué pasa? Yo agarro desde los miembros superiores, ¿ven? Desde el hombro al bebé, y lo tengo así. Y la cabecita va a empezar a caerse. Normalmente tiene que tener un ángulo muy chiquitito, porque hay un grado de tono muscular. Pero si la cabeza se cae completa, porque está hipotónico, no tiene tono. ¿Tá? Obvio que el tono lo va a ir mejorando, pero tiene que caerse apenas la cabeza, porque todavía no tiene sostén cefálico. Pero si la cabeza se me cae toda, veo que ahí ya estamos hablando de que algo neurológico severo. ¿Sí? Pero no es que el bebé se le cae toda la cabeza. Tiene que decir, la cabeza se va hacia atrás, se inclina, pero no del todo. ¿Tá? Si al bebé se le fuera toda la cabeza completa, porque es hipotónico. ¿Tá? Entonces, eso es lo que estamos evaluando con la caída de la cabeza. ¿Sí? El signo de la caída de la cabeza o el signo de la bufanda. Evalúan tono muscular. Entonces, ese tono muscular que nosotros estamos evaluando más la observación de los parámetros físicos, es decir, observo su pabellón auricular, observo la presencia de la glándula mamaria, si hay un pezón formado, observo los pliegues plantares y su color de piel. Ahora, en función de los puntajes que le demos a todas estas características físicas, me va a dar un número. El resultado de toda la observación me va a dar un número X. A ese número le vamos a sumar una constante universal, es decir, una constante universal que fue establecida para el cálculo. Es 204. 204 es una constante universal. ¿Bien? Entonces, el valor que yo obtengo de todo ese puntaje, le sumo 204 y al resultado lo divido por 100. ¿Bien? Y eso, este cálculo, a mí me va a dar, ¿sí? Menor de 37, entre 37 y 41,1, 41,1 sería el... Perdón, 37,1 a 41,9 y mayor de 42. La X sería la última expresión, ¿no? No. La X es el resultado de esto. Vos vas a tener un puntaje. Pabellón auricular le vas a dar un puntaje. ¿Sí? La glándula mamaria le das un puntaje. Pezón. Entonces vos sumás todos los puntajes finales y ahí pones, eso sería la X. X es el resultado de esto, la sumatoria de todo eso. ¿Sí? De los parámetros físicos y neurológicos. A ese puntaje que vos llegás es X. Va a depender de cada niño, por eso ponemos una X. A ese parámetro, a ese resultado de la observación del capurro, le sumás el 204 y a ese resultado lo dividís por 7. Una constante universal. Es un dato estadístico que se incorpora. ¿Sí? Yo me acuerdo que en clase lo habíamos saltado y tenía que ver con la última menstruación, creo que era... No, esa es la fecha probable de parto. Fecha de última menstruación es la regla de Nichelle. Es otra cosa. ¿Sí? Fecha probable de parto, con fecha de menstruación. Acá no tiene nada que ver. Acá lo que vos calculás, la semana de gestación, la maduración se evalúa con capurro, examen físico. Ojo, no mezclemos ahí los datos. ¿Sí? Entonces, para saber cuánto tiene semana de nacido. Al nacer, exactamente. Este es un método de valoración de maduración postnatal. ¿Sí? La maduración prenatal, ¿cómo le evalúo? Eso le van a preguntar también en el examen. Eso es maduración. Lo que yo estoy evaluando con capurro es que es maduración. Maduración postnatal. Después de nacer, lo evalúo. A ver si está dentro de las semanas correctas. Ahora, la maduración prenatal, es decir, antes del nacimiento, ¿cómo le evalúo? Muy bien, el método eficaz es la ecografía. Con una ecografía yo puedo saber justamente qué semana de gestación tiene, midiendo el diámetro biparietal o el diámetro cefálico. Por decir que se mide, creo que la parte de como es la pelvis hasta, o sea, toda la parte de la panza, digamos, no me acuerdo. No, eso es altura uterina. Es otra cosa. La ecografía te va a medir del feto el diámetro biparietal, el diámetro justamente del parietal, el diámetro del fémur, ¿sí? Entonces, en función de esos datos, te da unidad gestacional.
La altura uterina es otra cosa. Te da también las semanas de gestación, pero no es eficaz. El más eficaz es ecografía siempre. ¿Sí? También la fecha de menstruación. A vos te puede decir, bueno, yo menstrué por última vez, bueno, vas a saber, bueno, fecha probable de parto, calculás con la regla de Nigel, pero podés llegar a tener algún error, porque no confiamos 100% en la fecha de última menstruación. No sabemos si realmente fue esa, si se de acuerdo o no de acuerdo. Entonces no es 100% eficaz. Entonces, cuando hablamos de eficacia, ¿sí? ¿A qué le vas a creer más? ¿A la ecografía? Bueno, si la hicieron bien también, ¿no? Porque la ecografía es operador dependiente. ¿Sí? Ha pasado, se han dicho, y estaba repasado el bebé también. ¿Sí? Eso se ha ocurrido. Pero bueno, a lo que me refiero es que el método eficaz prenatal para saber la edad gestacional es la ecografía. La fecha de última menstruación no tiene tanta eficacia. Ahora, en el postnatal es el capurro, la evaluación física del niño. ¿Sí? De esa manera vos evaluás la maduración. Es decir, si está en pretérmino o prematuro, tiene menos de 37 semanas. Si está entre 37.1 y 41.9 es un término. Si es mayor a 42 es un posttérmino. Entonces, a ese resultado que estamos acá, llegamos con el cálculo. Pretérmino, término y posttérmino. ¿Está? A partir de ese cálculo vos llegas. Entonces, esto es una evaluación ya nacida. Si vos querés saber la fecha probable de parto, normalmente, ¿sí? También se hace fecha última menstruación más 7, por ejemplo, y a eso le restás 3. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Sí? Pero hoy tenemos un método más fácil, que es el histograma. Fecha última menstruación y con la ruedita vas corriendo y listo. Antes de hacer cálculos. ¿Sí? Entonces, son ejemplos. ¿Está? Pero bueno, lo que les van a preguntar a ustedes es esto, no saber la fecha probable de parto. ¿Sí? Porque lo que yo quiero saber realmente es qué es lo que pasa con ese recién nacido. ¿Es saludable? Porque eso es lo que ustedes están estudiando. Ustedes están estudiando recién nacido saludable. Entonces, ¿qué valoración van a tener que saber? ¿Qué es esto? Producto de la concepción que nace a término con signos vitales dentro de los parámetros normales y que ha contado con la valoración prenatal previa. Es decir, yo también para decir que es saludable, tengo que saber que la madre haya hecho todos los controles, que haya visitado al médico cuando corresponde, que haya hecho la ecografía, que se haya colocado las vacunas correspondientes, que haya tomado ácidos fólicos si correspondiere al caso. ¿Entienden? Entonces, todo eso forma parte del complejo para la definición de lo que es un recién nacido saludable. Además, tener en cuenta dos parámetros. Porque ustedes en el examen final les van a decir, ¿qué dos parámetros usted tiene en cuenta para decirme que el recién nacido es saludable? Los dos parámetros son la vitalidad y la maduración. Esos son los dos parámetros, eso es lo que van a responder. No empiecen a dar vuelta. O si yo en un examen te hago una pregunta, no quiero que me empieces a decir, a irte para otro lado. Yo te voy a escuchar a lo mejor, el docente te va a escuchar, te va a decir, no me responde la pregunta. ¿Qué dos parámetros tiene en cuenta para valorar, ¿sí?, que un recién nacido sea saludable? Vitalidad y maduración. Vitalidad le evalúo con Apgar, maduración con Capur. De esa manera usted evalúa qué es un recién nacido saludable. Esas son las dos preguntas que le van a hacer en función a esta definición. ¿Bien? Ahora, fíjense, otro concepto importante que tenemos que saber es que nosotros estamos haciendo prevención de la salud. Y como estamos haciendo promoción de la salud, es decir, enseñar, educar, ¿sí? Otro de los datos es que es un control sano, porque nosotros tenemos que estimular a que los padres asistan a las consultas cuando corresponde. Entonces, cuando le damos el alta de la maternidad al niño, porque está todo normal, él va a tener que asistir al control dentro de los 7 días, ¿sí?, con su pediatra de cabecera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llamar? Ahí ese control al que va a asistir es un control sano, porque en pediatría ustedes van a tener dos tipos de controles, el control sano y el control patológico. El control patológico es el que se da en la guardia, o el que la mamá lo lleva porque tiene tos, tiene catarro, tiene fiebre. Pero después tenemos controles que se basan justamente en evaluar
cómo está creciendo el niño, cómo se está desarrollando, cómo está madurando, y por otro lado, si se está colocando las vacunas, cómo está justamente relacionándose con el entorno, cómo es su escolaridad, si es mucho más grande. Entonces hay un montón de parámetros que vamos a ver. Entonces, el control sano es un proceso longitudinal que se va a fundar en la atención médica, ¿sí? Que considera la familia y el entorno. Es decir, ese control sano me ayuda a mí a orientarme en todo el contexto de ese niño. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer en un control sano? El examen físico completo del niño, de cabeza a los pies. Eso lo voy a hacer también con el bebé a la semana de nacido. Ahora, valorar su crecimiento y desarrollo y promocionar las acciones saludables para prevenir enfermedades. Eso es lo que hacemos en un control sano. Normalmente el control sano, ahora vamos a ver el protocolo, ¿sí? Cada cuánto se hace, y después nosotros, en un adulto, cada cuánto tendríamos que hacer esto. Un examen físico completo, valorar nuestro desarrollo, nuestra maduración, ¿sí? Y que nos promuevan las acciones saludables, nuestro médico es una vez al año, ¿sí? Entonces, lo mismo en el adolescente. A partir de la adolescencia, como el adulto, es un control anual. Vieron que siempre dice que una vez al año el médico porque me da análisis. Bueno, eso no es normal, ¿tá? Pero antes, desde el nacimiento hasta los primeros años de vida de la edad escolar, vamos a pasar por una serie de controles importantes. Que eso también nos va a orientar al neurodesarrollo, que dijimos. El niño está madurando como corresponde, el sistema nervioso está madurando, entonces yo lo voy a valorar acá, en estos controles. ¿Sí? En estos controles evalúo, ¿sí? al niño saludable. Ahora, ven, ahí tienen las consultas. Cantidad de consultas. La Organización Panamericana de la Salud dice que antes del año de vida, es decir, al llegar al año de vida, mejor dicho, un niño tiene que haber pasado por 10 controles. ¿Sí? Tiene que haber pasado por 10 controles obligatorios. La primera consulta a los 7 días que se dio de alta de la maternidad. El segundo control va a ser a los 28 30 días de esa alta. Es decir, nació el bebé, a los 7 días lo vemos, y lo vemos al mes de nacido. ¿Ah? Ese sería el protocolo. Después, a partir de ahí, lo vemos al próximo mes, y así hasta los 6 meses. Una consulta mensual hasta los 6 meses. ¿Ven? Entonces, nace 7 días a la semana. Después, al finalizar el mes de nacido. Y a partir de ahí, ese primer mes, una vez al mes hasta que cumpla los 6 meses. A partir de los 6 meses, vamos a verlo cada 2 meses. ¿Sí? Hasta el año. Y después, fíjense, del 1, es decir, de 1 año a los 5 años, van a ser visitas de semestrales, cada 6 meses. Y después, de la edad escolar, pasa como el control adulto. A partir de la edad escolar, vamos a controlar al niño. Normal, un control sano, una vez al año. Como se hace en el adolescente y como se hace en el adulto. ¿Sí? Este es el protocolo de las consultas normales. ¿Por qué lo vemos? Porque nosotros estamos haciendo promoción de la salud. Y tenemos que indicarles a los padres, ¿sí?, que el control sano es importante para detectar tempranamente enfermedades, para enseñarles cómo tienen que alimentarse, cómo tienen que prevenir ciertas enfermedades, qué vacunas tienen que colocarse, ¿está? Y de ahí, si ustedes mencionan vacunas, ¿dónde me voy? Bueno, vamos a hablar de inmunidad. ¿Qué son las vacunas? ¿Entienden? Entonces, fíjense cómo uno va haciendo el encaje, ¿no?, de la unidad problema, cómo vamos justamente ubicándolas. Entonces, como yo siempre les digo nuevamente, ustedes construyen su examen, ¿a dónde quieren ir? Bien, tienen que ser astutos, pero por eso ya vamos a empezar. Hoy sí o sí, acuérdense, un mensaje que se acuerda para habilitar las mesas, ¿sí? El formulario si ya le arma la mesa. Entonces, esto es importante, ¿sí? Esto es importante saberlo. Ahora, ¿qué evaluamos en el control sano? Esto ya es más general, pero el anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Interrogar a los padres, ¿sí?, y completar una historia clínica. Registrar los datos antropométricos. En el control sano, yo voy a medir su talla, su perímetro cefálico, ¿sí? Voy a medir también su peso, el índice de masa corporal, todo lo que tenga que compararlo con la tabla de percentiles. ¿Bien? Ahora, tengo que registrar su historia alimentaria, ¿bien? Aconsejar, es decir, aconsejar a la familia cómo tiene que alimentarse, los antecedentes familiares y patológicos, un examen físico completo, el nivel de escolaridad del niño, y, por otro lado, el control de inmunización. Esto es lo que nos interesa.
¿sí? Que se coloque las vacunas dentro del tiempo correspondiente a lo que dice nuestro calendario nacional obligatorio. ¿Está? Identificar factores de riesgo o despejarle las dudas a los padres o al tutor con quien viene a la consulta. ¿Bien? Bien, entonces ahí está la definición completa que hicimos en el pizarrón. Un recién nacido sano es aquel que nace, ¿sí? O el producto de la concepción, que va a nacer de un embarazo controlado. Por eso justamente yo les digo, ha contado con la valoración prenatal correspondiente. ¿Sí? Entonces, todo niño nacido de un embarazo controlado, que no presente patologías maternas, ¿sí? Es interesante eso también, porque el niño puede haber nacido sano, pero la madre tenía una enfermedad. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se prenden las alarmas, porque justamente tengo que controlar a ese niño que no tenga la enfermedad posteriormente. ¿Bien? Entonces, que tenga una edad gestacional entre 37 y 41 semanas, con trabajo de parto espontáneo, o que haya sido una cesárea electiva. Recuerden que lo normal es que es un parto espontáneo, si no, la mujer hoy tenemos que dejarle la opción, si no quiere ir por parto, tiene que elegir cesárea, por eso es una cesárea electiva, o porque se haya hecho una presentación pelviana, es decir, que haya salido del contexto a lo que es la presentación normal, que sea vigoroso nacimiento lo evaluamos justamente con el test de Apgar, y por otro lado, lo que ustedes van a evaluar es el peso, la talla, perímetro adecuado, todo eso a su edad gestacional. Entonces yo hago la valoración, pero por otro lado también tengo que saber si está dentro del parámetro normal de su edad gestacional. ¿Bien? Y todos esos datos antropométricos es lo que hago al final. También tienen que estar dentro de los parámetros normales. Entonces, para catalogar un recién nacido, si bien utilizo dos parámetros, la vitalidad y la maduración, no puedo dejar de lado todas las otras evaluaciones importantes. Pero los dos parámetros claros que ustedes van a definir en primera instancia, saber si ese niño es saludable, va a ser la vitalidad y la maduración. Después vamos agregando todo lo otro que se va generando en el contexto del primer control del niño. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los cambios que se producen en el nacimiento? ¿Bien? Cambios posteriores al nacimiento. Esto lo tienen que saber muy por arriba, porque lo van a ver en trabajo de polígono, y en el ser humano, y en sexualidad y reproducción. Ustedes tienen que saber que cuando nosotros estamos en la vía intrauterina, nuestra circulación, como dijo la doctora en el video, está dada por el cordón umbilical. Y ese cordón umbilical va a llevar por la vena sangre con oxígeno y por la arteria lleva sangre con dióxido de carbono. Todo lo contrario a lo que pasa en nuestro sistema, donde las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas llevan sangre con dióxido de carbono. Ahora, nosotros en la vida intrauterina, nuestra sangre está mezclada. Nuestra sangre, ¿sí? Debido a ese cambio que hay en la arteria y la vena, en el transporte de esos gases respiratorios, vamos a ver justamente que está invertida, la sangre está mezclada, perdón. Es carboxigenada, es mixta, se le dice. Ahora, cuando nacemos, vamos a ver justamente que el aparato circulatorio se convierte en derecho e izquierdo. Vamos a tener, por un lado, la sangre que va a viajar oxigenada, y por otro lado va a viajar la sangre carboxigenada. Dejamos de tener sangre mixta. ¿Tá? Entonces, como hay cambios anatómicos y fisiológicos, nosotros tenemos que evaluar la vitalidad. ¿Tá? Por eso evaluamos la vitalidad. Porque apenas nace, con el primer llanto, con su primer respiración, se cierra la ventana oval. ¿Escucharon hablar de la ventana oval? Que es como una puertita que une la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Entonces las sangres se mezclaban ahí. Ahora, con la primera respiración, se cierra. Y automáticamente toda la sangre con dióxido de carbono va a circular por el lado derecho del corazón, toda la sangre con oxígeno va a circular por el lado izquierdo. Entonces, por eso tenemos que ver que va a haber cambios posteriores, ¿ven? Todos estos cambios se producen sin ninguna interrupción, y esto va a permitir la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Por eso evaluamos primero el trabajo de parto, con el Apgar al minuto, y por eso a los 5 minutos, cómo se adaptó a esos cambios el niño a los 5 minutos. ¿Sí? Entonces, fíjense que rápidamente tenemos que tener maniobras, como es el corte del cordón umbilical a tiempo. Generalmente el corte se realiza dentro de los primeros 3 minutos,
Generalmente, ¿se acuerdan que habíamos dicho en la práctica? Tocábamos el cordón umbilical y esperábamos que deje de latir para hacer justamente el corte. Por otro lado, una vez que hacemos el corte, recuerden que mientras lo estamos recibiendo, lo estamos secando, lo estamos siempre dándole energía, calor, temperatura, ¿bien? Para evitar la hipotermia, que eso es la hipoglicemia que el bebé se puede descompensar. Y rápidamente tenemos que ponerlo al pecho materno, ¿sí? Rápidamente tenemos que ponerlo al pecho materno para favorecer la vinculación de lo que es el apego, el famoso apego que estudiamos en psicología. ¿Quién lo sé? Ah, porque se levantaba más. Bien, entonces, ¿ven? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros dentro de la recepción del recién nacido? La puesta al pecho precozmente, ¿sí? Tempranamente, lo ideal sería dentro de la primera hora de vida. Contacto piel a piel y el clampeo oportuno del cordón umbilical. Por eso, dentro de los primeros 3 minutos, yo tengo que hacer justamente el clampeo y el corte del cordón umbilical, después de haber sentido que paren los latidos. Tenemos que hacer la identificación del recién nacido, acuérdense, para evitar que se nos pierda, con la madre también. Ponemos tanto la identificación a la madre y la identificación al niño, para que no se nos pierda en la sala y no sepan quién es el hijo de quién. Determinamos la edad gestacional. ¿Cómo la determino? Con capurro, ¿bien? Realizamos un examen físico completo, de pies, como hizo la doctora, fue revisándolo completo, revisó todo, desde cabeza a los pies, inclusive los genitales, ¿sí? Para ver si hubo descenso de testículos, para ver si no hay una fístula anal, la boca, para ver si una fístula justamente, o labio leporino, ¿sí? Y por otro lado, realizar las rutinas que corresponden. Dentro de las rutinas, por ejemplo, sacamos sangre para ver si realmente, primero, saber su grupo factor y por otro lado, saber si no tiene alguna patología metabólica. Eso se llama screening metabólico, que es obligatorio por ley. Donde sacamos una gotita de sangre en donde, el pie. ¿Sí? Eso es obligatorio por ley. ¿Bien? Entonces, ¿ven? La gestación está término. ¿Sí? Está dentro de la semana 37 a 41. ¿El bebé llora o respira? ¿El bebé tiene buen tono muscular? Si yo digo sí a todas esas preguntas, automáticamente ustedes ¿qué van a hacer? Lo ponen en contacto piel a piel con su madre, porque automáticamente respondiendo esas 3 preguntas, yo ya digo que el Apgar es positivo. Eso es lo que normalmente con la práctica se hace en la sala de recepción. ¿Sí? Se valora su gestación a término en función de la ecografía y en función de lo que se va observando. El neonatólogo ya está muy canchero en eso, ¿no? Por otro lado, la respiración, el llanto vigoroso y el buen tono muscular, que si se mueve, tiene buen tono. Los bebés son hipertónicos, ¿tá? Porque se están moviendo permanentemente, pegan patadas permanentemente. ¿Sí? Entonces, todo esto me permite hacer contacto piel a piel con su madre, proporcionar el calor, asegurar la vía aérea, secarlo, evaluarlo y posteriormente hacer la internación conjunta. Con la cunita, llevarlo con la madre. Antes de tenerlo en la neo va a ir si le tengo que dar calor, le tengo que dar temperatura, o tengo que hacer algún otro control. Pero si el bebé no tiene criterio para ir a la neo, automáticamente, porque le ponemos la ropa, la identificación, el peso, talla, a la habitación con la mamá. En una cunita, a la habitación con la mamá. ¿Sí? Eso es la internación conjunta. Porque recuerden, como siempre dijimos, que es un binomio. La atención del recién nacido es considerada un binomio, porque también tengo que tener en cuenta a la madre. No tengo que sacar de lado a la madre. Entonces yo voy a atender como profesional tanto a la mujer embarazada como al niño. ¿Tá? A la mujer gestante como al niño y después a los dos. Tengo que darle atención a los dos. ¿Bien? Ahora, otro dato importante. Otro dato importante que me olvidé preguntarles. El perímetro cefálico, ¿cuándo se toma? A las 48 horas. Dentro de las primeras 48 horas. Si yo no le hago el perímetro cefálico ya apenas nace. ¿Tá? Recuerden que sí voy a pesarlo y lo voy a medir, pero el perímetro cefálico lo voy a hacer antes que se vaya a la maternidad. ¿Por qué no tomo el perímetro cefálico al momento de nacer? Cuando nace, de cierta forma, que se superponen los huesos. Muy bien, exactamente. Hay una superposición de los huesos del cráneo en el trabajo de parto para pasar por el canal de parto. Bien. ¿Y por qué hay una superposición de los huesos del cráneo? Por la fontanela y demás.
Para pasar por el canal vaginal más Y fácilmente. esa es el fin. Pero yo, escuchen lo que pregunté. ¿Por qué los huesos se superponen? Sí, para pasar por el canal de parto, pero hay otro motivo, hay otra explicación que me tengan que dar, no solamente esa. Como no están cerradas las articulaciones de los huesos. Bien, todavía no se produjo el cierre de las articulaciones del cráneo. ¿Por qué? Porque justamente nace con espacios entre los huesos del cráneo. Esos espacios son espacios membranosos, que ¿cómo se llaman? Están las fontanelas, y después las suturas son mucho más amplias, ¿sí? Entonces me voy a encontrar con suturas más amplias y las fontanelas, espacios membranosos entre los huesos, ¿tá? Entonces, las fontanelas son dos, la fontanela anterior y la fontanela posterior. ¿Cuándo cierra la fontanela anterior? En realidad son 4 fontanelas, después están las laterales, ¿sí? La esfenoidal y la mastoidea. Estas cierran rapidito, dentro de las primeras 2 semanas. Las laterales. 18 meses. ¿Eh? 18 meses. La anterior a los 18 meses. ¿Qué cierra a los 18 meses? Claro, ¿qué cierra a los 18 meses? El hueso frontal con la soparite. No, eso es lo que te pregunto, ¿no? Claro, ustedes me dicen, cierra a los 18 meses. Bueno, reformulo nuevamente la pregunta. ¿Desde qué punto de vista me van a decir que cierra a los 18 meses la fontanela? Desde el punto de vista clínico, Bien, desde el punto de vista clínico. ¿Por qué, Tami? El resto también. ¿Por qué? Desde el punto de vista clínico cierra a los 18 meses. bueno, yo no sé si entendí muy bien la pregunta, pero a veces no, no se cierra como por completo, así que se puede ver en exámenes de ¿cómo se llama? De radiografía, pero al toque yo no siento más el espacio, así que... Bien, ahí está. ¿Sí? Es porque vos a la palpación, al examen físico, palpás la fontanela anterior, ya no la sentís. ¿Tá? A la palpación no siento la fontanela. Eso se llama cierre clínico, 18 meses. Ahora, si yo le hago una radiografía de cráneo a ese niño, a los 18 meses, la voy a ver chiquitita en la radiografía. Entonces, yo la dejo de palpar a los 18 meses, pero radiológicamente el cierre es a los 2 años. Desaparece completamente cuando yo ya no la veo en una radiografía. A los 2 años. Por eso las fontanelas tienen un cierre clínico y un cierre radiológico. ¿Está? El cierre clínico es en la fontanela anterior, ¿a qué edad? A los 18 meses. El cierre radiológico a los 24 meses o 2 años. Ahora, la fontanela posterior va a tener lo mismo, un cierre clínico y un cierre radiológico. El cierre clínico es a los 4 meses, ya yo nací tomar la fontanela posterior. Fontanela posterior o lambdoidea cierra a los 4 meses clínicamente, es decir, la dejo de palpar. Radiológicamente cierra a los 6. ¿Bien? Las laterales, que no tienen tanta importancia porque pasan desapercibidas, efenoidales y y mastoideas, perdón, que son enterio y asterion se llaman, van a cerrar dentro de los primeros 15 días, tanto radiológico, tanto clínico como radiológico. La posterior de la radiografía son 6. Ahí las anotamos. Esto se pregunta en el examen. No saben esto y se van afuera. Una cierra antes clínicamente. Es decir, el cierre es uno solo, nada más que vos tenés un cierre clínico porque vos ya no la palpás. ¿Sí? En la radiografía está. El cierre es uno solo, que es cuando se termina de ver en la radiografía. Pero vos la palpación la dejás de percibir. Sí, Entonces, pero anterior cierra antes que posterior, pero radiológicamente al revés sería. es así. La brecmática tiene forma romboidal, cierre clínico
18 meses. Cierre radiológico, 24 meses. Es decir, cierre clínico es que dejas de palparla. Dejo de palparla. No la sentís más a la palpación. Pero pues en una radiografía la vas a ir viendo, chiquitita. Ahora, la lambdoidea o posterior, esta sería o anterior, la posterior o lambdoidea tiene un cierre clínico que es a los 4 meses y un cierre radiológico que es a los 6 meses. ¿Sí? A los 6 meses dejan de sentirla. ¿Bien? Y después tienen las dos fontanelas laterales ahora tenemos clase, Max, pero ahora te voy a abrir ya. Acá estamos. Va, si vienen todos, si no, dejamos ahí. Fontanelas laterales, tenemos la esfenoidal y la mastoidea, que no tiene tanta relevancia, porque va a cerrar dentro de los primeros 15 a 30 años. ¿Sí? Ahora, cuando esas fontanelas se cierran, ¿en qué se convierten? La sutura sería los espacios entre las articulaciones. Estas fontanelas, cuando se cierran, van a tener lo siguiente: se convierten en puntos suturales, que es justamente el punto de unión de las suturas. Entonces, se van a convertir en puntos suturales. Es decir, por ejemplo, esta se va a llamar, cuando se cierre, punto sutural bregma. La lambdoidea, cuando se cierra, se va a llamar punto sutural lambda. ¿Sí? Ahora, cuando se cierre la esfenoidal, va a recibir el nombre de el terion. Cuando se cierre la mastoidea, el asterion. Bien, puntos suturales, es decir, ahí se entrecruzan, ¿está? Se unen, perdón, las suturas. Pregunta, ¿los puntos suturales tendrían antes una sutura? No, las suturas van a estar siempre, además están como más separadas. Ah, Es decir, las suturas son los espacios que separan los huesos, es decir, son la unión entre los huesos, es decir, una forma articular. Acuérdense que dentro de las articulaciones sin movimiento usted tiene suturas. ¿Bien? Bueno, las suturas tenían distintas formas de clasificarse. ¿Sí? Suturas escamosas, sutura Onicel, sutura armónica, sutura dentada. ¿Bien? Entonces, las suturas, ¿sí? Antes de que sean suturas verdaderas, están justamente los espacios membranosos, como ustedes me contaron, que justamente permite que el cráneo pueda permitir al móvil fetal atravesar todo el canal de parto. ¿Bien? Ahora, el bregma la bregmática y la lambdoidea, como las esfenoidales o las mastoideas, cuando se cierran, son puntos donde se unen las suturas. Entonces, esos se van a llamar puntos suturales, que ustedes van a ver en el cráneo, automáticamente. Acá vamos a tener, por ejemplo, en el cráneo, ¿ven? Este punto sutural, donde se encuentra la sutura coronal o la sutura frontoparietal, ¿sí? ¿Ven? Se une con la interparietal, con la sagital. Entonces, ese punto que ven acá, ¿ven? Ese punto que yo veo ahí, es el bregma. Este punto que yo veo acá, a ver si me enfoca, casi ni lo veo. En el corte. Acá, sí. El corte está mal. Sí, está acá. Acá está. ¿Sí? Acá está.
Está justo cortada. ¿Sí? Acá ustedes van a ver que entre la parieta occipital y la interparietal se encuentra otro punto sutural que sería el lambda. ¿Bien? Después ustedes tienen acá, ¿ven? Este punto sutural, el terion, acá, se une, como ustedes pueden ver directamente, el temporal con el parietal. ¿Ven? Y acá vamos a tener el asterion. El temporal con la parieto occipital. Se convierten en puntos suturales, donde se cruzan las suturas. ¿Ah? ¿Ven? Bueno, ahí tenemos la fontanela justo. Ya la hicimos a mano. Bien. ¿Cuál es la rutina? ¿Sí? Esto también, la rutina que lo hicimos en la clase práctica de recepción de recién nacidos. Es decir, vamos a tener en cuenta que además de todo lo que dijimos, ¿sí? La valoración del test de Apgar, del test de Capurro, tenemos que hacer antes, ¿sí? O de entregarle a la madre, como así también antes del egreso a la maternidad, hay una cierta rutina. Por ejemplo, en la sala de parto, ustedes van a hacer la prevención de la oftalmía. ¿Qué es la prevención de la oftalmía? ¿Sí? De la conjuntivitis gonocócica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos acá es prevenir una infección. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es colocar una gotita de nitrato de plata en cada ojito. También se puede utilizar antibióticos en gotas como la eritromicina. Y esto se hace dentro de la primera hora de vida con el objetivo de prevenir el gonococo o la clamidia, una infección que puede estar en el canal vaginal. ¿Bien? Luego, debemos prevenir la enfermedad hemorrágica. También, la enfermedad hemorrágica se administra 1 miligramo en este caso muscular, única dosis de vitamina K. Y con esa manera estamos evitando una hemorragia en el niño. Es decir, que tenga una hemorragia precoz. Ahora, ¿se debe aplicar la vacuna de la hepatitis B? También, apenas nace. Eso lo vamos a aplicar justamente en la cara anterolateral del muslo. Acuérdense que lo aplicamos. Y también tenemos que tener en cuenta, con lo que en inmunología ustedes tienen que saber, que justamente les pregunto, ¿y si la madre hubiera tenido hepatitis? ¿Sí? Fue una mujer con hepatitis positivo y no hubiera hecho tratamiento, etc. Nosotros, ¿qué dijimos? Tenemos que hacer prevención. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Según lo que ustedes estudian en inmunología, existen las gamma-globulinas y están las vacunas. Recuerden que las vacunas tardan en generar anticuerpos. Ahora, si los anticuerpos que tiene el niño son anticuerpos que corresponden a la enfermedad, entonces ¿qué voy a tener que aplicar? Voy a tener que aplicar la gamma-globulina, que justamente la gamma-globulina es un anticuerpo producido en un laboratorio. ¿Ah? Y eso va a evitar que la enfermedad se desarrolle en un momento. Por eso justamente, si nosotros estamos hablando que estamos ante un hijo de madre con hepatitis B, también, además de colocar la vacuna de la hepatitis B, vamos a colocar la gamma-globulina de la hepatitis B. Porque de esa manera va a tener anticuerpos ahora, y la vacuna recién va a empezar a generar sus anticuerpos a los 21 días aproximadamente. ¿Se entiende? Si no, se coloca la vacuna en la cara anterolateral del muslo. Tenemos que, bueno, también hacerle esto, ya lo van a ver en pediatría de cuarto, quinto, y después tenemos que hacer el examen físico completo y la identificación, ¿sí? La identificación de recién nacido. ¿Está? Bien. Perfecto. Otras cosas que pueden aparecer, ¿sí? En el recién nacido, en el examen físico, que son normales. ¿Bien? Entonces, fíjense que son, por ejemplo, en la piel podemos encontrar presencia de cianosis periférica, ¿bien? Eso puede estar momentáneamente, ya si vemos que la cianosis aumenta, porque ya directamente la puntuación de Apgar no lo vamos a dejar, no se lo vamos a entregar a la madre. Entonces, justamente podemos tener lo que se llama natrocianosis, ¿se acuerdan que lo vimos en la práctica también? ¿Sí? Que puede llegar a pasar que tenga justamente en los extremos, ¿sí? Un color azulado. Pero que eso se recupera, con la temperatura, etcétera, se va a recuperar. Ahora, el lanugo,
¿sí? También no debería encontrarse, pero se puede encontrar ese vello que va a tener desde la vía intrauterina. El vernis caseoso o lúteo sebáceo, que recuerden que eso va a ser tejido adiposo, ¿sí? Que le va a dar temperatura, lo va a proteger de justamente una hipotermia. ¿Tá? Por otro lado, el milium, que son algunas manchitas blancas, que ahora vamos a ver, por ejemplo acá, ¿ven? Esas manchitas blancas, ¿ven? Como si fueran puntitos blancos, esto es normal. Entonces, a ver, esto lo van a ver en pediatría, pero a los padres hay que decirle que esto no se asusten, porque no es que tiene una enfermedad o que tiene un virus, ¿sí? Pues ya vienen asustados los padres cuando ven eso, en la nariz o en la cara, ¿ven? Entonces, este es el milium típico que va a aparecer en esta zona. Bien, fíjense que acá puede tener el famoso mangioma, ¿sí? La manchita roja, o la frutillita, ¿vieron que les dice que es el antojo? ¿Sí? Y después, miren acá, sobre el sacro, la mancha mongólica, una mancha azul, también es normal. ¿Sí? Son las manchas de nacimiento típico. ¿Tá? Esas son cosas normales, ustedes van a ir viendo. ¿Tá? Bien. Ahora, para terminar y cerrar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que es bien importante? Que esto es justamente lo que nos introduce al sistema nervioso. Que justamente dijimos que el recién nacido se va a relacionar con el entorno a través de ¿qué? De reflejos. ¿Y qué es un reflejo? Un reflejo es un acto involuntario que prosigue un estímulo. Una cosa son los reflejos del recién nacido, y otra cosa son los reflejos que vamos a ver, ¿sí? En las próximas clases, que tienen que ver con los reflejos a nivel medular, que tienen como objetivo mantener el tono muscular. Eso lo vamos a seguir teniendo en nuestra vida adulta, ¿sí? Y que algunos reflejos que vamos a tener en nuestra vida adulta también son medulares, y que son justamente nociceptivos, es decir, que evitan o aparecen ante la aparición de dolor o de peligro. ¿Bien? Entonces tenemos que diferenciar esos tipos de reflejos. Además, también, ustedes tienen que saber que este tema es importante, que siempre se los digo desde el primer año, que lo sepan, porque después cuando van y rinden en pediatría, no lo saben, no llegan a pediatría, no lo saben, no llegan a la PFP y no lo saben. ¿Por qué? La atención primaria de la salud con respecto al neurodesarrollo se tiene que hacer temprano. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros aprender? Ahora de manera general. Cuando lleguen a pediatría, esto, la doctora Nailú, que acuérdense, los va a tener cortito con este tema, ¿sí? Entonces, justamente el desarrollo psicomotor es aquel que nos va a permitir evaluar en el niño ciertos parámetros que tienen que ver con la maduración del sistema nervioso. Entre ellos vamos a evaluar la motricidad fina o gruesa, vamos a evaluar la coordinación de los sentidos, vamos a evaluar, por otro lado, todo lo que tenga que ver con el lenguaje, y vamos a evaluar también todo lo que tenga que ver con la cognición o el aprendizaje y la sociabilización. ¿Tá? Entonces, todos esos parámetros que nosotros evaluamos, los vamos a ir evaluando a lo largo de los primeros años de vida. Desde que nace hasta los 5 años es importantísimo. ¿Por qué? Porque justamente de esa manera yo puedo detectar tempranamente si ese niño está teniendo un desarrollo adecuado. ¿Por qué? Porque primero, el crecimiento, ustedes dijimos que lo evaluamos a través de la talla, el perímetro cefálico, ¿sí? Y el peso. Ahora, el desarrollo es adquisición de función. Entonces, ¿yo cómo sé que está adquiriendo funciones correctamente? Y más todavía con la maduración del sistema nervioso. Entonces tengo que ver justamente esto. Ver qué pasa al año, ver qué pasa dentro del segundo año de vida, ver qué pasa en el tercer año de vida. Pero lo más importante es saber esto, que el niño primero, dijimos, no tenía sostén cefálico. Por eso hacíamos en la valoración del capurro el reflejo de la valoración de la caída de la cabeza. El ángulo que se formaba por el tono muscular, que todavía no está completamente maduro. Ahora, después aparece el sostén cefálico. Después va a aparecer del sostén cefálico la sedestación. El bebé se va a sentar. ¿Sí? Primero con los dos bracitos, el trípode. Después va a soltar, ¿sí? Una mano para pasar de un lado a otro con muñecos. O los cubos, o pasar objetos, ¿no? Después suelta la otra manito. Está sentado con las manos sueltas. Después, ¿qué va a hacer? Después se va a parar la bipedestación y después va a caminar. Eso es motricidad gruesa. Ahora, cuando yo evalúo motricidad fina, estoy evaluando la habilidad que adquiere con las manos. Después, ¿qué tengo que evaluar? Su lenguaje, las primeras palabras, cómo empieza a decir sus primeros monosílabos, sus primeras sílabas, sus primeras oraciones, palabras.
cómo se socializa, ¿sí? Si se ríe o no con extraños, si llora mucho ante extraños, ¿sí? Cuándo empieza a dibujar por primera vez. Esos son un montón de parámetros que vamos a ir evaluando y que eso tiene que ver todo con justamente el neurodesarrollo. ¿Sí? Entonces, yo de esa manera puedo prevenir, si hago una buena valoración del neurodesarrollo, detectar tempranamente patologías del neurodesarrollo, como puede ser un atraso, es decir, un retraso madurativo. O puedo detectar patologías como el Asperger, como puedo detectar un síndrome autista, ¿sí? O los trastornos generalizados del desarrollo. Hoy, como yo les decía, mi esposa trabaja, es maestra de educación especial y licenciada en psicoestimulación. Entonces, imagínense que ella trabaja con los chicos, hace integración, ¿sí? Trabaja en una escuela especial y ella justamente los integra en escuela común. ¿Saben la cantidad de chicos que están pidiendo en la escuela maestras integradoras? Porque no se están detectando que la cantidad de pibes con autismo que están habiendo ahora, la cantidad de chicos con Asperger y trastornos generalizados del desarrollo. Entonces, esto yo lo vengo diciendo desde que vengo dando clases. Me acuerdo cuando rendí pediatría en su momento que rendí con la doctora Luqui y se lo dije. Y lo charlamos. Y es así. Porque no aprenden a esto, no le dan bolilla a este tema, y después en las salitas de atención primaria, en las guardias, donde vayan a trabajar no le dan pelota a este tema. ¿Sí? Y muchas veces piensan que un tipo de movimiento estereotipado es una convulsión. Te dicen pavadas así, se han escuchado. ¿Sí? Y en realidad esos movimientos están asociados a otros factores que tienen que ver con el neurodesarrollo. Entonces, por eso les digo, este tema es importante que adquiera relevancia en el primer año de la carrera, que ahora ustedes sepan la genialidad, pero cuando lleguen a pediatría denle bola, cuando lleguen a la práctica final denle bola. Porque después cuando tengan que estar frente a un niño, en sus primeros años de vida, en el control sano, esto es importante. ¿Eh? Lo vamos a continuar en la próxima clase, que sería lo de, vamos una media dorsal, pero después la retomamos, seguramente el sábado la recuperamos, ¿sí? Con neurodesarrollo, etc. Todo más completo esto, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien.